Gracias, Presidenta. Antes de hacer las preguntas concretas, un par de consideraciones. Usted dijo recién, lo vi por televisión porque no estaba acá sentado, pero lo vi en el monitor, que no lo conoce al presidente Milei, que no se reunió con el presidente Milei. Y dijo que le ofreció 2 veces, se juntó 2 veces con Santiago Caputo y que le ofreció el cargo de Santiago Caputo, que no es funcionario y es un monotributista. A mí me llama mucho la atención, quería señalarlo, que el cargo no se le hubiera ofrecido el presidente, sino un monotributista que no tiene vinculación directa con el gobierno, no es funcionario público. Quiero volver un segundo también a hacer una consideración sobre el tema de por qué me parece importante lo del cambio climático. Yo le pregunté al otro candidato si creía en el cambio climático y me dijo que sí. Lo que siguió a eso fue una andanada en las redes de las tropas libertarias hostigándolo. Entonces a mí me parecía importante su respuesta porque no sabemos si es de su íntima convicción o si la respuesta o si la omisión de dar una respuesta es para no quedar a merced de las huestes libertarias, porque su respuesta fue que no cree en que no puede opinar del cambio climático porque no es experto, pero si yo le preguntara si cree en la teoría de la evolución de las especies, no me diría no soy biólogo. Y si le preguntara si el déficit de la emisión genera inflación, no me diría no soy economista. Pero eso está bien, pero teoría de la evolución de las especies. Le terminó la pregunta, le doy el espacio a la respuesta. Si quiere que conteste eso, pero es digo, parte de un comentario claro, inicial. por eso. ¿sí? Digo, por eso, para y que si siga. uno, digo porque si la no respuesta es producto del hostigamiento, no es un buen antecedente para un miembro de la Corte Suprema que tiene que ser independiente. Voy a preguntas que en particular a mí me parecen muy significativas, que tienen que ver con la cuestión de género y tienen que ver con la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Sí? Que para el espacio político nuestro, para el radicalismo, son sumamente importantes. Usted dijo que obviamente si es juez de la Corte Suprema de Justicia va a actuar en función de criterios objetivos y no de sus convicciones personales. También es cierto que todos tenemos una cosmovisión, a veces, y hay un montón de estudios sobre sesgos implícitos, ¿sí? No conocemos nuestros propios sesgos. Pero no hace falta eso. Ayer tuvimos un ministro del Gobierno Nacional, que precisamente es el ministro de Justicia, que fue a diputados a hablar en contra de las leyes. ¿Sí? Entonces, habló en contra, desgranó una concepción filosófica en contra de las leyes que este Congreso se ha dado y le ha dado a la sociedad argentina. ¿Sí? Habló en contra de la diversidad, habló a favor de un criterio de familia en la tradición biológica natural, dijo que estas cosas están asentadas en la Biblia o el Corán. La Biblia y el Corán puede ser más importante que la Constitución para los creyentes, pero para los no creyentes o para los que creemos en la separación entre la Iglesia y el Estado, la Constitución es mucho más importante como modo de organización de la vida. Pero estas son las palabras que dijo el ministro de Justicia de este gobierno, que es el que lo propone a usted en el cargo, ¿sí? Con un gran nivel de indiferencia para con el que es distinto, ¿sí? Con el que tiene otra vida, eligió otro camino, con un gran desdén y con una gran crueldad, porque cada vez que alguien hace visible su condición y la elección, ¿sí? Hay un montón que padecen en silencio, y cada vez que hay un caso emblemático que es exitoso públicamente, profesionalmente, hay un montón que no encuentran ningún rumbo laboral por ser discriminados a diestra y siniestra. Entonces yo quiero hacer unas preguntas en el marco de esto. La primera tiene que ver con lo siguiente. Nosotros tenemos una ley de matrimonio igualitario. Quiero saber si la posibilidad de aquel que quiere casarse con alguien del mismo sexo está protegida constitucionalmente o depende de una ley. Es decir, si hay diferencia constitucional, el resto se pueden casar. La pregunta es, si se derogara la ley, ¿hay el mismo nivel de protección y de equidad para aquel que quiere formar una familia de otro tipo que la que concibe el ministro Cunio Libarona? La segunda pregunta tiene que ver con, usted sabe seguramente que los trans son un grupo de los más discriminados a lo largo y a lo ancho del mundo, en la vida cotidiana, en lo laboral, y eso hace que tengan una esperanza de vida muy, pero muy inferior a quienes no pertenecen a ese grupo. La esperanza de vida es de alrededor de 40 años.
Y quería saber cuál es su opinión con respecto a la legislación que establece cupos para el colectivo trans. ¿Sí? Si le parece constitucional o anticonstitucional o inconstitucional. La ley 26.791 modificó el Código Penal, en el artículo 80, el inciso 11, si no recuerdo mal, estableciendo un agravante para el caso de homicidio, que es que el perpetrador es hombre y la víctima es mujer, ¿sí? En un entorno de violencia. Esa es una doble distinción, ¿sí? La víctima tiene que ser mujer y el perpetrador tiene que ser victimario y tiene que ser hombre. Es una doble distinción. ¿Esa distinción es constitucional en su visión o no? Esto lo primero le pregunto. En su momento, en la comunidad jurídica, se comentó, lo confirmará usted o no, si usted había hecho un tuit en contra del fallo Castillo y lo había borrado. Usted dirá si es así o no. Después esas cosas siempre salen a la luz, así que usted lo confirmará o no. Si no es que hizo un tuit, quisiera saber su opinión sobre el fallo Castillo, que es el que declaró la inconstitucionalidad de la educación religiosa en escuela pública en Salta. Y quiero saber cuál es su opinión en cuanto a la constitucionalidad de la obligatoriedad de la ESI en las escuelas privadas, ¿sí? En las escuelas confesionales. Tengo dos preguntas más con respecto a la interpretación de la objeción de conciencia, porque tengo entendido que en el hospital de la universidad a la que usted pertenece, ¿sí?, le fue negado el acceso a los anticonceptivos y también una derivación por el tema de la IVE. Entonces quería saber cuál es su entendimiento acerca de la objeción de conciencia. Si esos casos, independientemente de que yo me he dedicado a verificarlo, pues usted me puede decir no es así o no tengo noción, pero si esa sería un ejercicio válido de la objeción de conciencia. Esas son las preguntas. Después tengo dos más, creo. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, señor senador, por sus preguntas. Me da pie la referencia al cambio climático. En la primera vez que conversé con usted, hice referencia equivocada a la ley Olimpia, era la ley Yolanda. Fue un error. Le aclaro respecto de la mención que hice de Santiago Caputo, que en esa reunión estaba el doctor Sebastián Amerio, que eso también lo mencioné, me parece que es importante dejarlo claro. Respecto del hostigamiento, ¿me puede dejar, por favor? Sí. Que conteste y si vuelve no a puedo tener... pensar, me hizo varias preguntas. Deje que conteste y vuelve a tomar la respuesta y usted pregunta. Respecto del si tengo o no temor a hostigamiento, de ninguna manera. No tengo temor de ningún tipo a que me hostigue nadie en ninguna cuestión. Creo haber demostrado, me parece, no solo a lo largo de todo lo que he escrito, sino también a lo largo de esta audiencia, que no tengo ningún problema en expresar mis opiniones y acepto el debate y acepto las opiniones contrarias sin ningún tipo de problema. Me hizo varias preguntas relacionadas con la constitucionalidad de determinadas medidas. Ley de matrimonio igualitario. Esa ley es constitucional. El Congreso de la Nación tiene facultades para regular el Código Civil y Comercial, puede regular la institución matrimonial, es perfectamente constitucional. La ley de cupo trans. Este Congreso de la Nación tiene facultades en el marco del artículo 75, inciso 23, para regular este tipo de cuestiones. Es constitucional. Me hizo referencia también, si no le entendí mal, a la distinción entre homicidios y femicidios. No sé si era esa la pregunta. Este Congreso de la Nación, en el marco del artículo 75, inciso 12, tiene facultades para dictar el Código Penal y tiene facultades para hacer esa distinción y determinar qué conductas son delictivas o no y la modalidad que le parezca. Siempre que la distinción sea razonable. No veo por qué va a ser irrazonable esa distinción, no la veo irrazonable. Respecto del fallo Castillo, el fallo Castillo es un fallo que fue correctamente decidido. Las provincias no pueden imponer la educación religiosa a través de las escuelas públicas.
Respecto de la objeción de conciencia, está regulada en la ley de 27.610 en los artículos 10 y 11. No sé si contesté sus preguntas, perdón. Tiene la senadora Lustó. Sí, más o menos, de acuerdo a lo que estaba esperando. Primero, sí es cierto que usted mencionó que estaba Merio, pero dijo que el cargo se lo ofreció a Santiago Caputo, no el viceministro. Con respecto a la respuesta de si son constitucionales o no, y ya lo hizo antes, si la respuesta a algo es constitucional, es sí, lo sancionó este Congreso, quiere decir que no podría haber nunca control de constitucionalidad. Entonces yo la pregunta que hice con matrimonio igualitario fue otra. Es de derogarse esa ley, de no existir esa ley. Lo que quiero saber es si la garantía o la posibilidad de casarse con alguien del mismo sexo, ¿sí?, está garantizada por la Constitución o hay un grupo de argentinos y argentinas que tienen derechos distintos a los de los demás. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Creo que es muy clara la pregunta. Con respecto a lo del fallo Castillo, me dio su opinión. ¿Antes tuvo otra o nunca tuvo otra opinión con respecto al No, fallo jamás Castillo? tuve una opinión sobre el fallo Castillo. Perfecto. No, nunca opiné ni en público, ni por Twitter, ni ningún artículo de ninguna materia. Perfecto. No. Yo lo que quiero saber en el caso del matrimonio igualitario, como en otras cosas, es en ausencia de esa ley, como en otras preguntas que he hecho, en ausencia de esa ley, ¿hay argentinos y argentinas que son de un rango y otros que son de otro? ¿Unos que se pueden casar y otros que no se pueden casar? ¿O hay una garantía constitucional implícita en otros derechos de la Constitución que habilita a un montón de gente que antes no se podía casar, pero desde la ley se puede casar, hacerlo, independientemente de si mañana esa ley se declara inconstitucional? ¿Queda clara la pregunta? Por favor, doctor. Sí, es un derecho, por supuesto, casarse. Yo simplemente a lo que me refería es en la medida que el Congreso regula después las consecuencias jurídicas de ese casamiento. Bueno, obviamente es importante. Si se derogara la ley de matrimonio igualitario, por supuesto que cualquier persona del mismo sexo se puede casar. Eso no hay sí, y es un derecho constitucional, está previsto en la Constitución, sí. En igualdad de condiciones y con el resto de los derechos. Por supuesto. Bueno, perfecto. Bueno, me parece importante escucharlo. Un par de preguntas más. Tanto a usted indirectamente como al candidato anterior se les hizo esta carga de que como el gobierno mandaba 2 hombres, y muchos de nosotros hubiéramos preferido que enviaran 2 mujeres, de que era una responsabilidad de ustedes. Yo creo que usted la contestó en las preguntas, ¿sí? Y se le hizo alguna pregunta sobre el tema de la ampliación de la Corte, porque usted escribió ciertas cosas, y las desgranó un poquito de acá, pero escribió a la luz de con el proyecto del senador Rodríguez Sá para ampliar la Corte a 9, usted escribió a la luz de nuestra historia, ese proyecto no solo es francamente reprobable, sino que es digno de un tratado de patología. Correcto. La tentación de manipular la Corte Suprema de Justicia de la Nación es otro de los vicios institucionales de los que no nos podemos rehabilitar. Se trata de un cáncer institucional que creíamos haber extirpado en 2006, pero que a instancia del senador Rodríguez Sá pretende hacer metástasis otra vez. Correcto. Entonces, ¿cómo? A la luz de eso, la pregunta es, si su incorporación a la Corte dependiera de una negociación política que ampliara la Corte, ¿cuál sería su opinión sobre eso? ¿Y aceptaría ser candidato si fuera todo parte de algo más grande? Esa es la primera pregunta. Sí, entiendo que va a hacerle cada una para que usted vaya contestando, ¿no? Sí, ok. Entonces tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, señor senador, por su pregunta. La Constitución Nacional, cuando se sancionó en 1853, previó expresamente en el texto de la Constitución que la Corte Suprema se iba a integrar por 9 jueces y 2 fiscales. Esa disposición fue dejada sin efecto en la reforma de 1860 y a partir de la reforma de 1860 el Congreso de la Nación tiene la atribución para fijar la cantidad de jueces que van a integrar la Corte Suprema. En la Ley 27 se fijó en 5, en la Ley 15.271 se elevó a 7, esa integración se redujo a 5. En 1966 se elevó a 9 a través de la Ley 23.774 y finalmente tenemos una composición hoy de 5 jueces producto de la ley sancionada en el año 2006, creo que es la 26.381.
Yo escribí y publiqué varios artículos criticando la ampliación de la Corte Suprema en el contexto de lo que en el ámbito académico se conoce como court packing. ¿Qué significa esto? La ampliación, la modificación, la alteración de los integrantes de la Corte Suprema para poder alterar la interpretación que los jueces de la Corte Suprema tienen frente a situaciones determinadas. Cuando el poder del gobierno de turno, que tiene a su vez una mayoría en el Senado, modifica, altera la composición de los jueces de la Corte para modificar la interpretación que hace la Corte Suprema en un momento determinado, eso se denomina court packing en la literatura constitucional, y yo critiqué ese tipo de medidas, cuando el gobierno, que tiene una mayoría, amplía o pretende ampliar o modificar la composición de los jueces de la Corte Suprema para poder modificar la interpretación de la Constitución. Normalmente ese tipo de medidas se hacen sin un consenso político. Es normalmente un partido político el que impulsa esa medida. Y esas son las medidas que yo criticaba. Nunca imaginé un escenario de un gobierno que no tiene esas mayorías en el Senado y que eventualmente puede poner a disposición del sistema político la posibilidad de alcanzar un consenso político. ¿Por qué digo esto? A mí lo que me preocupa en estos casos es que se afecte la independencia del Poder Judicial. La percepción de la población, cuando se producen este tipo de manipulaciones, es que hay un intento del gobierno de turno, sea el que sea, por modificar la Corte Suprema, por alterar la independencia del Poder Judicial. Y normalmente lo que ocurre es que estas medidas no surgen de un consenso político. Usted me plantea un escenario en donde la ampliación no sería para modificar la interpretación de la Constitución, para alterar la composición de la Corte Suprema con ese fin, sino que eventualmente surgiría de un consenso entre las fuerzas políticas. Nunca escribí sobre ese tema, es obviamente un escenario distinto. Imagino que en la medida en que una ampliación de la Corte surja de un consenso entre las fuerzas políticas y no un intento de alterar la interpretación que haga el tribunal, no debería ser percibido por la población como una maniobra indebida, y en ese caso el prestigio del tribunal, la confianza que la población tiene en la Corte Suprema no se vería alterada por esa maniobra. Le confieso, señor senador, que nunca me imaginé un escenario como este, en el que eventualmente un gobierno que tiene una escasa representación en el Senado puede proponer la ampliación en el marco, insisto, de un consenso. No sé si se entiende lo que contesto. Senador. Sí. Tengo una última pregunta, que es casi una curiosidad filosófica que estoy seguro que me va a poder despejar. Tiene que ver con lo siguiente. Más allá del originalismo, usted le da mucho peso al derecho natural. No. ¿No? No. Yo tengo acá algunas cosas que usted escribió. Para el constitucionalismo moderno, los derechos naturales representan un límite concreto al accionar gubernamental. No solo restringe los fines concretos a los que el gobierno puede aspirar, sino también los medios para hacerlos realidad. Y los derechos naturales son considerados anteriores o superiores a la propia Constitución. Por lo tanto, el respeto de esos derechos naturales constituye la medida o vara para determinar si una medida de gobierno es justa o no. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es? Si no está de acuerdo, si no es un fundamento... Si no es su visión, no tengo ninguna pregunta. Si sí es su visión, tengo una pregunta. No, se lo aclaro si quiere. Sí, me parece sí, que, sí, obviamente. Porque le cuento, usted me hizo referencia al derecho natural. O sea, primero hay que distinguir entre el derecho natural y los derechos naturales. Son para algunas corrientes lo mismo, para otras son distintas. Y esa referencia particular a la que usted se refiere es un artículo que publiqué en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, referido al artículo 33 de la Constitución Nacional, que positivizó esos derechos naturales. La cláusula referida a los derechos no enumerados
cuando uno revisa el origen histórico de esa cláusula en particular, lo que significa es la positivización de esos derechos naturales. Entonces, yo no creo déjeme decírselo de otra manera, nadie nace juez. Nadie es juez por derecho natural. Para ser juez, uno tiene que ser investido. La judicatura es una investidura. La autoridad que tienen los jueces para tomar decisiones surge de la Constitución Nacional. Los jueces, el límite de su autoridad está enmarcado por la Constitución Nacional. Lo que yo marqué en ese artículo es simplemente contenidos que fueron positivizados, que están escritos en la Constitución. La mayoría de los derechos que surgen de la primera parte de la Constitución eran originariamente, en la teoría de Locke, por ejemplo, derechos naturales, pero que precisamente a través del constitucionalismo lo que se hizo fue positivizarlos, escribirlos, volcarlos en normas concretas que después son las que se aplican por los tribunales. Pero los jueces no pueden apelar a un concepto que está fuera de la Constitución para resolver casos concretos. Eso es lo que... no sé si se entiende. Sí, se Sí, entiende. senador. La pregunta es si la positivización, que es difícil, comprende derechos que son considerados por usted naturales, o si se fija solamente... No hay en usted una concepción de hay determinados derechos que son naturales. No, yo estaba haciendo una referencia a cómo los concibió el constituyente en 1860 y cómo fue ese debate. No. ¿Terminó, senador Lustó? Sí, porque la pregunta es de dónde se derivan, pero era una cuestión... Pero, ok. Ahora sí tiene la palabra la senadora Di Tulio.